¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir que verdaderamente amamos a Dios? Aun cuando nuestro Dios es conocido como un Dios de procesos. Porque a veces amamos la parte en la que Dios nos bendice, la parte en la que Dios hace cosas a nuestro favor. Pero cuando Dios nos mete a procesos, empezamos muchas veces aún a renegar de Dios. Y nosotros debemos aprender a amar a Dios por lo que Él es, independientemente de lo que Él haga y la manera en que Él lo haga. Y nuestro Dios lo que está esperando de cada uno de nosotros es que tú y yo podamos aprender a amarlo, sea cual sea la situación que obre a nuestro alrededor. Y es el que está empeñado, dice su palabra, en la obra de sus manos. Él no la desecha. Él te eligió, Él te recibió tal y como tú venías. Él no puso condiciones para que tú te acercaras a Él. Él sabía cómo eras y Él te amó desde la eternidad, pero Él nunca te va a dejar tal y como tú llegaste a Él. Y eso es aprender a amar a Dios, un Dios que le encantan los procesos. Él le gusta meterte al horno y moldear tu vida, trabajar tu vida para que tú y yo seamos realmente a la imagen de nuestro Dios. Así que tú y yo debemos aprender a amar a ese Dios. Y a veces esa es la parte complicada del Evangelio, aprender a amar a Dios por lo que Él es. Pero Él desea que en esta mañana tú y yo podamos verdaderamente entender que nuestro Dios ama los procesos. Quiero que me acompañes a Efesios 5:14. La palabra de Dios dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y hoy traía el Señor una palabra para esta congregación y dice: estate atento a percibir los tiempos, porque el tiempo es corto y el deseado de las naciones está a punto de venir por su novia, ataviada, sin mancha, sin arruga. Prepárate que vengo pronto. Te habla tu Señor y el dueño de ti, porque mío eres tú. Así que Dios está empeñado en transformar nuestras vidas para que nosotros podamos estar listos y apercibidos para el encuentro con nuestro amado. ¿Qué tanto Dios quiere desarraigar de nuestras vidas aquello que le estorba? Yo creo que cada uno de nosotros podemos percibir hasta dónde el Señor quiere llegar. Y eso es porque muchas veces tú y yo limitamos la obra y el poder de Dios. Cuando tú y yo no creemos que Dios tiene toda la sabiduría para hacer lo que hace y permitirme a mí atravesar lo que yo atravieso, es cuando yo me convierto en un estorbo para Él. Yo debo de aprender a abandonarme en sus manos. Acompáñame a la primera epístola de Timoteo en el capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: hay un Dios, un solo Dios, pero asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. Solo hay uno, solo hay un Dios y solo hay un mediador
entre Dios y los hombres. Y hay una especificación clara aquí en la palabra que dice que ese mediador es Jesucristo, hombre. Así que tú y yo deberíamos de llegar al Padre a través de Jesucristo, pero es Cristo en su figura, habiendo sido encarnado, a través de quien tú y yo podemos llegar directamente al Padre. Y es Jesucristo el único mediador, dice, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Fue suficiente. Para testimonio en sus tiempos, es decir, en el kairos, en el tiempo oportuno, en el tiempo propicio de Dios para la humanidad. Así que Dios nunca llega tarde. Dios siempre tiene un tiempo oportuno para cada una de las cosas que deben suceder en nuestra vida. Y hablar de que es un mediador es hablar de aquel que se convirtió en nuestro intermediario. Era el único que podía reconciliarnos con Dios. No había otro. Era el único que tenía todas las características para que tú y yo pudiésemos ser reconciliados con Dios. Así que esa es la figura de un mediador, alguien que intermedia en una situación entre dos personas. Y Dios necesitaba que hubiese ese intermediario entre el hombre que no tenía la calidad suficiente para presentarse delante de Dios, ni siquiera la santidad para estar parado delante de Dios. Así que necesitábamos a un intermediario, y ese es Jesucristo. Pero cuando la palabra de Dios dice que ese es un mediador, también es aquel intercesor que está delante del Padre pidiendo por ti y por mí. Y tú recordarás que hay una oración muy particular que Jesús hace estando con sus discípulos y le pide al Padre. Y hay tres aspectos que le pide de manera muy puntual. Le dice: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero también le dice: no te pido que los quites del mundo, sino que tú los guardes del mal. Y algo más que él pide en esa oración delante del Padre, en ese ruego intercediendo por ti y por mí, es que tú y yo pudiésemos alcanzar la santificación. Es decir, que tú y yo pudiésemos ser metidos a procesos que trajeran a nuestra vida una limpieza y una purificación para que tú y yo pudiésemos caminar el camino de la santidad. Ese es un intercesor, es alguien que sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y él lo pidió antes de irse de esta tierra, que sean uno, que sean guardados del mal y que ellos puedan llegar hasta la santidad. Eso es lo que Jesús estaba pidiendo antes de irse. Pero les anticipa: no es todo lo que ustedes necesitan, así que yo no solo voy a rogar estando en esta tierra, sino que cuando me presente delante del Padre, voy a rogar para que el Espíritu Santo que estuvo conmigo sea enviado y derramado a cada uno de ustedes, porque es indispensable para que ustedes puedan caminar en unidad, para que ustedes lleguen a la santificación y sean resguardados del mal. Así que Jesús sigue intercediendo delante del Padre. No solo rogó, no solo cuando se presentó envió al Espíritu, sino que Él intercede todo el tiempo por cada uno de nosotros. Es el único que nos reconcilió con el Padre y que intercede eficazmente por cada uno de nosotros. Así que si tú y yo a veces no sabemos qué pedirle al Padre, debemos acercarnos a través de Jesús para pedir que sea el propio Espíritu Santo que está con nosotros el que interceda eficazmente para que tu proceso realmente sea el que fue planeado por Dios y tú obtengas la victoria en ese proceso. ¿Por qué muchas veces no salimos de los procesos?
es porque tú y yo no hemos alcanzado el objetivo por el cual Dios te puso en ese proceso. Así que una manera muy particular que tú y yo podemos tener delante del Padre para pedirle es: muéstrame el propósito por el cual yo estoy siendo tratado por ti, para que yo tenga ese entendimiento de tu perfecta voluntad y yo pueda caminar siendo moldeado por ti. Así que el Padre diseñó que a través de Jesucristo tú y yo pudiésemos heredar todas las cosas. Y Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos para poder ser completamente poseedores de todo lo que Dios ya nos ha conferido. Así que Jesús es el único intercesor delante del Padre, no hay otro. Y es el mejor que podemos tener. Así que al acercarnos delante del Padre y pedir las cosas en el nombre de Jesús, no es simplemente una frase que cierra una oración, sino es acercarnos a aquel que tiene la calidad delante del Padre para pedir lo que conviene en nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso, tener a aquel con nosotros que dio todo por nosotros, pero que sigue dándolo día a día. De tal manera que tú y yo podamos caminar en unidad, siendo resguardados del mal y caminando el camino de la santidad. Así que eso es algo maravilloso que a mí me conmueve, el ver cómo Dios no solo quiso rescatarte de tu condición original, sino que Jesús sigue haciendo una obra de intercesión constante para que tú y yo seamos verdaderamente transformados. Y el Espíritu Santo está contigo, te fue entregado cuando tú entregaste tu vida a Jesús. A través de ese intermediario, a través de ese intercesor, tú y yo gozamos ahora de una eterna redención. No es algo temporal, es algo eterno. Tú y yo tenemos eterna redención ganada por Jesucristo al entregarse Él por nosotros y derramar hasta la última gota de su sangre en aquella cruz. Pero este solo es el principio de esa relación, de ese caminar, de aquello que Jesús pidió para ti y para mí. El deseo del Padre expresado a través de Jesucristo, y eso tú lo puedes ver cuando Jesús constituye a apóstoles, a profetas, a pastores, a evangelistas y maestros, es que tú y yo fuésemos edificados. Pero no solo edificados, sino también perfeccionados, hasta que llegásemos, fíjate cuál es el propósito de Jesús, al no solo interceder ante el Padre, sino al dar a personas que van a velar por tu crecimiento. Es hasta que tú y yo lleguemos a la unidad, y eso es lo que pidió Jesús, que ellos sean uno. Así que por eso Jesús da esos dones a los hombres, de tal manera que tú y yo podamos llegar a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, hasta ser un varón perfecto. Un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Así que eso es lo que en el corazón del Padre está. El que tú y yo lleguemos a esa unidad y al conocimiento del Hijo de Dios, a ser varones perfectos y alcanzar la plenitud que tiene Cristo. ¿Puedes ver ahí el corazón del Padre mostrado hacia ti? Eso tú lo puedes ver en Efesios 4, 11 al 16. No vayas ahí en ese momento. Simplemente anota ahí en tus apuntes. El Espíritu Santo entonces viene tras el ruego de Jesús al Padre para guiarnos, para instruirnos, para revelarnos y dotarnos con todo poder para transformar, pero también para ser transformados. La obra del Espíritu no solo toca a las personas que están a tu alrededor, sino que tiene que traer una verdadera transformación en tu vida.
para que entonces se cumpla el propósito de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Entonces te da un poder para ser transformado y para transformar a otros. Eso es lo que Jesús pidió para que el Espíritu Santo viniese a estar con nosotros y en nuestras vidas. Pero también trabaja en la edificación y en la manifestación del poder de Dios como testimonio a todos en el tiempo oportuno de Dios. Así que la obra del Espíritu Santo es una obra integral que juntamente con el ruego de Jesús nos lleva a ti y a mí hasta la plenitud de Dios. La sabiduría de Dios, cada vez que tú y yo pedimos sabiduría a Dios, Dios dice que la da de manera abundante y sin reproche a todo aquel que se lo pide. Y es impresionante ver cómo la sabiduría humana está fundamentada en la sabiduría divina. Así que todo lo que tú puedes ver en el avance de la ciencia y en el avance de lo que el hombre ha conquistado en esta tierra a nivel humano, está fundamentado siempre en la sabiduría divina. Toda sabiduría viene de parte de Dios, de lo alto. Y toda ley que rige en esta tierra fue impuesta por Dios, bajo la cual está sujetada toda la creación. La sabiduría humana se basa en la sabiduría divina y toda ley que rige la tierra fue impuesta por Dios y toda la creación está sujeta a esa ley. Pero tú y yo podemos funcionar aún por encima de esa sujeción de la creación. Y eso es por el poder del Espíritu Santo. Siempre que tú y yo necesitemos ser transformados, intervendrá el Espíritu Santo para llevarnos a esa transformación. Déjame decirte que los apóstoles, cuando empezaron a compartir la verdad, cuando empezaron a testificar de lo que habían visto y oído, utilizaron un lenguaje apropiado. Utilizaron las vivencias y los ejemplos prácticos que en ese momento la gente entendía bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y tú puedes ver a Jesús actuando de esa manera, trayendo la revelación del Padre, utilizando una sabiduría divina bajo la inspiración del Espíritu, hablando a las personas en términos que ellos podían comprender. Ahí están las parábolas y todo lo que Jesús decía, cómo lo manifestaba de cierta manera que la gente pudiese entender. Eso es la sabiduría divina usada en la tierra para establecer la verdad. Y quiero que me permitas en esta mañana tomar como ejemplo cosas que el hombre ha alcanzado a entender, pero que no hubiese podido si Dios no hubiese dado sabiduría a esos hombres. Y yo no soy muy dado tal vez a tomar ejemplos como los que voy a tomar el día de hoy, pero creo que nos van a ayudar a entender la manera en cómo Dios obra y nos procesa. Yo creo que tú y yo conocemos a un científico que se llamó Isaac Newton. Y tú has de conocer la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton habla acerca de la inercia. Y la ley de Newton dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a una velocidad constante en línea recta, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Así que esta ley introduce el concepto en el que la tendencia de los objetos, y eso es a lo que quería yo llegar, en que la tendencia de los objetos es resistirse al cambio. ¿Y cuántos de nosotros nuestra vida está simplemente moviéndose por una inercia? Como si nosotros estuviésemos en un mundo en donde las fuerzas externas simplemente nos están impulsando
y empujando a actuar de determinada manera. En términos más simples, esta ley lo que dice es que un objeto no va a cambiar su velocidad o su dirección a menos que algo lo obligue a hacerlo. Y sea terrestre o celeste, el cuerpo necesita que algo externo lo obligue a cambiar. Y te menciono este ejemplo para que tú y yo podamos entender que a veces lo que sucede en nuestras vidas es que tú y yo nos movemos simplemente de acuerdo a lo que el mundo está marcando, que es la manera correcta de hacer las cosas. Y simplemente nos acomodamos al mundo y dejamos que el mundo se amolde en nosotros, y entonces nosotros simplemente vamos avanzando en esa inercia. Hoy en la mañana estábamos en el tiempo que tenemos como altar familiar a las 6 de la mañana y estábamos orando por todos ustedes. Y estábamos orando específicamente también por los niños, porque desafortunadamente los niños tienen acceso ahora a muy temprana edad a mucha información. Y el problema no es tanto que lo que ellos ven sea inadecuado para su edad, sino que todo lo que está diseñado para su edad empieza a permear una ideología que va contraria a la verdad. ¿Y qué va a pasar con el niño? Que va a tener un movimiento de inercia en el cual se va a ir yendo y va a ir replicando todo aquello que está aprendiendo desde esa temprana edad. Porque a veces los niños no han llegado ni siquiera al kinder y ya están utilizando un iPad en sus casas, siendo bombardeados con tanta información y a una velocidad tan elevada que lo que hace es distorsionar el desarrollo de su cerebro. Pero nosotros caemos en esa inercia diciendo, bueno, es que los niños no pueden estar tranquilos si no tienen un dispositivo electrónico en sus manos. Y nos dejamos llevar por esa inercia y caemos en ese juego. Cuando tú y yo tenemos una fuerza transformadora y el poder mismo de Dios que puede cambiar nuestra dirección y que puede cambiar en nuestro destino. Y esa fuerza se llama el Espíritu Santo. Es el único que puede romper con esa inercia que viene en nuestras vidas para llevarnos a toda verdad. Porque esa es su labor, ese es su trabajo, el ser transformados nosotros hasta la misma imagen de Dios, llegando a la plenitud. Así que cuando nosotros empezamos a entender, tal vez con términos prácticos en esta tierra, podemos comprender de una mejor manera cómo Dios obra y cómo es el Espíritu Santo interviniendo en nuestras vidas. Tú debes de conocer también, por ejemplo, todas las filosofías que se utilizan en las empresas. Por ejemplo, la filosofía Kaizen, que habla acerca de la mejora continua. Y a veces esas filosofías tienen gran parte de verdad, aunque en algún punto llegan a torcerse, porque dejan que sea la sabiduría humana la que gobierne todos esos procesos. Si tú y yo utilizáramos la sabiduría divina aplicada a nuestro diario vivir, nosotros podríamos aplicar la verdad en nuestras vidas y caminar hasta la perfección. Porque la palabra de Dios dice que tu vida y la mía es como la luz de la aurora, que está siempre en un movimiento constante, pero nunca es llevada simplemente por una inercia, sino está siendo transformada nuestra vida hasta que lleguemos a la perfección. Y eso no se trata simplemente de tratar de ser mejores, sino dejar que sea la obra del Espíritu Santo la que empiece a gobernar en nuestras vidas y a transformar nuestras vidas para que tú y yo podamos llegar hasta esa plenitud. Así que muchas veces nosotros somos los que paramos el proceso de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo está ahí queriendo actuar, queriendo obrar a tu favor, y tú y yo no dejamos que la intervención del Espíritu Santo actúe con total libertad.
Así que tú y yo debemos identificar aquellos momentos en donde tú y yo no hemos dejado que sea el Espíritu el que actúe con toda libertad en nuestras vidas. Y entonces te aseguro que tú vas a poder llegar a amar a ese Dios que te tiene en un proceso constante para que tú llegues a ser como Él es. Porque eso es lo que pidió Jesús. Acompáñame a Romanos capítulo 5. Y ahí la palabra está hablando que tú y yo fuimos justificados por medio de la fe. Y es a través de ese proceso de justificación que tú y yo tenemos paz para con Dios, a través de ese mediador que es Jesucristo. Pero dice, no solo se quedó en la justificación, sino que también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, pero no solo nos gloriamos en esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos de aquí nos gloriamos verdaderamente en la tribulación? Nos quejamos de la tribulación, pero no nos gloriamos en ella. Pero el deseo de Dios es que tú y yo lleguemos a gloriarnos en las tribulaciones si tú y yo entendemos que ese Dios de procesos está trabajando incansablemente en tu vida para que tú y yo lleguemos a la perfección. Porque yo te hablaba la semana pasada que solamente llegando a ser transformados en aquello que Dios quiere, tú y yo vamos a poder administrar correctamente todo lo que Dios quiera darnos, que ya nos ha sido dado y conferido a través de Jesucristo. Si tú y yo no pasamos por tribulaciones, no somos perfeccionados. Y entonces no podremos administrar correctamente todo lo que Dios ya nos ha conferido a través de Jesucristo. Así que el gloriarnos en las tribulaciones es aprender a gozarnos en el proceso, en aquello que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y estar en tribulación es pasar por momentos de presión, por momentos de estrechez, por momentos de angustia. Eso es la aflicción. Lo mejor de nosotros va a salir una vez que tú y yo somos metidos al proceso y pasamos por tribulaciones. Pero el Señor no es alguien que le guste verte sufrir. No solo te mete bajo presión para ver en qué momento revientas, sino Él te mete en la aflicción o en la tribulación porque sabe que esto, lo que dice ahí el verso 3, produce paciencia. Así que todo lo que Dios hace es intencional. Todo lo que Dios hace tiene un propósito detrás. Así que al meterte a la tribulación es para que en ti se produzca paciencia. Y la paciencia es la resistencia que tú necesitas para ir por más. Así que la paciencia que se produce a través de la aflicción, a través de la angustia, de la presión, del ser puesto en estrechez, es que tú y yo seamos perseverantes, seamos constantes y resistamos. Y vayamos en pos de aquello que el Señor quiere darnos. Pero no se queda solo en la paciencia. Hay otro elemento que viene produciéndose además de la paciencia. Una vez que tú eres perseverante, que tú eres constante, que tú resistes esos procesos, tu alma está siendo ensanchada para llevar una mayor capacidad de aquello que Dios quiere darte. Y la paciencia prueba. Y hablar de prueba es que tú y yo vamos a ser experimentados, que vamos a ser aprobados y que vamos a cambiar nuestro juicio
o nuestra manera de pensar hasta que tú y yo pensemos como Dios piensa, actuemos como Dios actúa y podamos ver las cosas como Él las ve. Así que primero eres metido a la tribulación produce resistencia y perseverancia y constancia, y entonces tú vas a ser experimentado. ¿Qué habla la palabra de Dios acerca de Jesús? Dice que Él fue experimentado ¿en qué? Experimentado en quebranto. Así que si Jesús pasó ese proceso, no esperemos tú y yo evitarlo. Tú y yo vamos a ser experimentados en perseverar hasta alcanzar lo que Dios ya nos ha dado. La paciencia prueba, pero la prueba produce algo más. La prueba produce esperanza. Y esto es el fruto que tú y yo debemos dar. Tú y yo fuimos llamados a ser fructíferos. Y hay, como yo te decía, hay leyes bajo las cuales está sujeta la tierra, sujeta toda la creación. Y una de ellas es la ley a través de la cual se produce el fruto. Y aquellos que saben del campo, saben que una semilla tiene que ser puesta en la tierra y tiene que morir para producir vida. Y una vez que es producida vida ahí, lleva mucho fruto. Así que tú y yo estamos siendo sometidos a ese proceso en donde tú y yo estamos muriendo a nosotros mismos todo el tiempo. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, muera a sí mismo y entonces podrá llevar mucho fruto. Pero como no nos gusta morir de manera voluntaria, somos metidos a tribulación. Hasta que tú y yo perseveremos, seamos constantes, seamos experimentados y entonces podamos producir el fruto agradable delante de Dios. Dios ama el proceso. ¿Cuántos de nosotros amamos el proceso tras entenderlo? ¿O seguimos en las mismas? ¿Yo sigo queriendo evitar el proceso? ¿O voy a amar al Dios de los procesos? Aquel que quiere verdaderamente extraer lo mejor de mí para su gloria. Porque si nosotros entendemos que Cristo se entregó por cada uno de nosotros e intercede constantemente delante del Padre para que tú y yo seamos transformados, lo que Jesús en última instancia le está diciendo al Padre es: mételos en aflicción para que lleguen a producir fruto y lleguen a la plenitud y entonces puedan administrar correctamente todo lo que les ha sido conferido. La esperanza que según Dios no avergüenza. Si tú y yo entendemos todo este proceso y avanzamos en ese proceso, el esperar en Dios, a pesar de todo lo que nuestros ojos naturales ven que puede ser contrario, tú y yo vamos a poder gozarnos en medio de la prueba. Porque esa esperanza significa esperar en Dios de manera placentera. Es decir, yo disfruto que el Señor me meta en pruebas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y yo sé que es muy difícil gozarse en medio de las dificultades. Pero cuando tú entiendes que Cristo es el intercesor que está rogando por ti para que no desfallezcas en medio de la prueba, para que sea el Espíritu Santo asistiéndote y ayudándote en medio de la prueba,
entonces no tenemos nada que temer delante de Él. Porque sea la prueba como sea, Él siempre tiene una salida, y esa salida te lleva a la victoria. Siempre te lleva a la victoria. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros somos tentados según nuestra propia concupiscencia, pero que tras cada tentación hay una salida que ya está y ya ha sido provista por Dios, porque Él conoce hasta dónde. Dice que no te va a probar más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Así que Él sabe exactamente lo que necesita hacer en cada uno de los procesos a los cuales tú y yo somos sometidos, y Él va a producir en nosotros ese fruto, y Él va a llevarnos a aprender a disfrutar cada uno de esos procesos. Yo recuerdo como el Señor hace no mucho traía una palabra a mi vida, y era una palabra de instrucción en donde Él decía: hay una amenaza, y esas fueron sus palabras, hay una amenaza en contra de tu vida. En contra de tu vida. Hay una amenaza en contra de tu vida. Y la salida que tú tienes para salir victorioso de eso es mantenerte en paz. Y cada vez que esa amenaza viene y yo empiezo a ver cómo no estoy en esa paz que el Señor pidió que yo estuviese, entonces tengo que hacer esos ajustes a mi vida. Tengo que dejar que el Espíritu Santo vuelva a establecer esa paz en mí, y entonces esa amenaza se retira. Eso es un proceso. No necesariamente todos los procesos van a ser dolorosos. Eso depende de qué tanto tú aprendes a disfrutar el camino. Si tú aprendes a confiar en lo que Dios te dice, si tú aprendes a seguir su dirección, si tú escuchas la voz del Espíritu guiándote en cada paso del proceso, tú y yo vamos a aprender a disfrutarlo y a gozarnos en medio del proceso. Yo sé que todos aquí en este lugar están pasando por procesos. Algunos procesos de ustedes los conozco, no todos, pero déjame decirte que el Señor espera que aprendas a gozarte en medio de lo que estás atravesando. Porque lo que Él busca no es tu destrucción, sino el que tú seas edificado, el que tú seas procesado a tal grado que tú llegues a la plenitud de Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en el corazón de cada uno de nosotros, pero muchas veces tú y yo no aprendemos a qué se refiere ese amor. Y ese amor ya ha sido derramado en el corazón de cada uno por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando tú y yo estábamos en nuestra peor condición, fue entregado Jesús por ti y por mí. Tú y yo éramos infieles, había maldad dentro de nosotros, y Cristo fue a esa cruz sabiendo cómo íbamos a estar y lo que iba a estar en nosotros, y Él quiso entregarse por ti y por mí. Eso es amor. Ese es el amor de Dios. Pero el amor de Dios, yo te hablaba hace no mucho, y creo que lo hemos comentado en las enseñanzas de los días miércoles, cuando estamos hablando acerca de la fe. Cómo el amor de Dios se mueve en 4 dimensiones. Y entender el amor de Dios te va a llevar también a comprender la manera en que Él obra y cómo trabaja en esos procesos. En 1 de Pedro 5:10 dice que el Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
Dice que nos llama a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él nos va a llevar a la perfección, a ser afirmados, a ser fortalecidos y a ser establecidos. Ahí está presente el amor de Dios. Está presente la manera en que Dios ha diseñado todas las cosas para que en nuestra vida lleguemos a ser perfeccionados, lleguemos a ser establecidos, a ser afirmados y ser fortalecidos. Eso es lo que acabamos de ver en el proceso en el que Dios te ha metido. Y cada vez que tú y yo atravesamos un proceso, nos va a permitir conocer y disfrutar toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Así que tú y yo debemos aprender a gozarnos en medio de la prueba, para que entonces podamos conocer y disfrutar toda la plenitud de Dios. ¿Tú conoces hoy por hoy toda la plenitud de Dios? ¿La has experimentado? Tal vez entonces lo que falta es que seas metido en más procesos para que tú conozcas la plenitud de Dios, de su amor, de su misericordia, de su favor, porque en medio de la prueba es donde tú y yo conocemos verdaderamente el corazón del Padre. Cuando tú pasas por necesidad y ves cómo tienes un Padre perfecto que suple a esa necesidad, lo conoces, y eso es parte de su plenitud. Cuando tú pasas por un proceso de enfermedad, conoces al Dios que extiende todo su poder a tu favor y que sustenta tu vida a pesar de las circunstancias que tú y yo atravesemos. Y el ser perfeccionados y entender la plenitud de Dios nos va a llevar a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios, yo te he dicho que Él ya ve el final de tu proceso. Y por eso te dice las cosas que te dice cuando habla a tu vida. Pero nosotros somos dados a hacer a un lado las palabras de Dios. Y a pesar de que Él ya dijo lo que está al final de tu proceso, tú sigues centrando tu mirada en el proceso que tú estás atravesando, como si Dios fuese ajeno a ese proceso. Cuando Él está no solo viendo tu proceso, no solo está intercediendo para que nada en tu proceso falte, sino que está atravesando el proceso juntamente contigo. Es como la tentación. Cuando Jesús estuvo en el desierto, no estuvo solo. Estuvo el Espíritu Santo asistiéndole. Y al término de la presión bajo la cual fue sometido, los ángeles vinieron a asistirlo. Así que toda la ayuda celestial está dispuesta para tu proceso. Y Él quiere que tú lo conozcas en medio del proceso. Y que tú te goces no por sufrir, sino que tú te goces por quien está atravesando el proceso a la par tuyo. Y ese es el Señor Jesús intercediendo por ti y el Espíritu Santo llevándote a adquirir todo lo que necesitas en ese proceso para llegar a ser perfecto. La palabra que Dios traía hoy en la mañana, que te leí al inicio, es que Él viene por una iglesia que sea libre de mancha, libre de arruga, libre de cosas semejantes. Y para que tú y yo estemos preparados y listos para ese momento, debemos ser perfeccionados. Así que no es ajeno lo que el Señor hablaba en la mañana a lo que íbamos a platicar el día de hoy, a escudriñar el día de hoy. Él nos sigue perfeccionando porque su anhelo y su deseo es que la iglesia realmente llegue a reinar juntamente con Cristo. Y si tú y yo no estamos listos y preparados, ¿gobernaremos o reinaremos juntamente con Él? ¿Qué posición nos tocará? Frente al trono.
Y hay una diferencia muy grande estar sentado en el trono que estar frente al trono. Y el deseo del Padre fue que tú y yo pudiésemos reinar juntamente con Cristo. Pero para eso debemos ser procesados. Debemos ser trabajados en nuestro interior. Quiero, antes de dejarle el tiempo a la pastora, orar por ti si es que tú estás atravesando un proceso. Si tú estás atravesando el día de hoy un proceso, ponte en pie. Quiero orar por ti para que sea el Espíritu Santo el que te asista, el que te ayude en ese proceso, te revele la voluntad perfecta del Padre y hable a tu corazón el día de hoy. Sea cual sea tu proceso, Dios no es ajeno a él. Yo no sé si estás pasando por enfermedad, si estás pasando por estrechez económica, o si emocionalmente hay situaciones en tu vida. Pero de todo ello, el Señor quiere sacarte en victoria. Padre, en esta hora, tú que escudriñas el corazón, tú que nos conoces a la perfección, tú ves lo que ha sucedido en nuestras vidas y cómo nos encontramos en esta mañana delante tuyo. Tal vez hay algunos de nosotros que quisiéramos dar marcha atrás. Hay algunos de nosotros que quisiéramos abandonar el proceso. Hay algunos de nosotros que estamos desgastados emocionalmente. Pero tú estás intercediendo delante del Padre Celestial, Señor Jesús, como un intercesor perfecto, que entiende completamente lo que nosotros atravesamos. Que tú fuiste experimentado en quebrantos, en tribulación, atravesaste la angustia y la aflicción en tu alma. Así que tú entiendes a la perfección lo que cada uno de nosotros atravesamos en esta tarde. Y tú estás rogando delante del Padre para que cada uno de nosotros seamos procesados de la mejor manera hasta alcanzar la perfección. Permítenos aprender a descansar en ti. Hoy queremos echar todas nuestras cargas delante de ti. Queremos que tú tomes nuestra carga, Señor Jesús, y nos ayudes a esperar en la perfecta obra que el Padre quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú nos estás llevando a ser experimentados y constantes. Asístenos en todo este proceso que cada uno de nosotros atravesamos el día de hoy. Hoy queremos, Espíritu Santo, que nos reveles a cada uno de nosotros por qué atravesamos el proceso que estamos atravesando, pero sobre todo que ese ánimo renovado y esas fuerzas que solo pueden provenir de nuestro Dios se establezcan en nuestra vida para poder caminar y salir victoriosos de este proceso, madurando, creciendo y siendo perfeccionados en nuestra vida. Nuestro anhelo es ser como tú. Nuestro anhelo es ser transformados a la misma imagen de nuestro Dios. Jesús, tú fuiste sujeto a padecimiento, pero a través del padecimiento tú fuiste perfeccionado.
Ayúdanos a ver el proceso desde la perspectiva divina y entender lo que está siendo moldeado en nuestras vidas, lo que está siendo transformado en nuestro ser, de tal manera que podamos con esa esperanza culminar nuestro proceso y dar fruto con perseverancia. Estamos expectantes de aquello que tú vas a hacer en nuestras vidas. Y te decimos hoy que te necesitamos, Espíritu Santo. Pero también hoy podemos expresar delante de ti, oh Padre, que te amamos y que amamos la manera en que tú nos moldeas, en que nos transformas, porque entendemos que no buscas nuestra destrucción, sino nuestro perfeccionamiento hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Gracias, Padre, porque nos permites conocerte en medio de la prueba. Yo te pido, Espíritu Santo, que reveles en el corazón de cada uno, reveles el corazón del Padre y nos permitas conocerlo en plenitud. Conocer su bondad, su fidelidad, su amor, su misericordia, su paciencia, su benignidad. Conocer el poder expreso de Dios hacia nuestras vidas, sanando nuestros cuerpos, supliendo de manera sobrenatural a toda necesidad que pueda haber en nuestra vida. Tú lo has hecho y lo seguirás haciendo. Tú no cambias, oh Dios, tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros hoy abrazamos, Señor, tu voluntad, abrazamos el proceso. Te amamos, Señor, y agradecemos el que tú estés transformando nuestra vida. Eso habla del interés que tienes en que cada uno de nosotros lleguemos a la perfección, para que en el momento en el que nuestro amado vuelva por nosotros, estemos listos, preparados, apercibidos para pasar la eternidad contigo y reinar juntamente con Cristo. Gracias por planificar de principio a fin nuestras vidas y transformarlas hasta tu misma imagen, oh Dios. Fortalece a cada uno de mis hermanos y permíteles comprender tu perfecta voluntad en medio de lo que están atravesando. Aquellos que estén pasando por enfermedad, revélate como el Dios que sana. Yo declaro que sobre sus vidas viene sanidad. Somos sanos en el nombre de Jesús. Tú suples a toda necesidad. Tú te hiciste pobre para que fuésemos enriquecidos. Tu bendición ya ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y hoy recibimos tu provisión oportuna en el tiempo en el que tú lo tienes dispuesto, que es el mejor. Padre, hoy sanamos toda herida del corazón y del alma. Vendamos toda herida en el nombre de Jesús. Y dejamos que sea la obra de tu Santo Espíritu la que se establezca en nuestro ser. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias, Jesús, por amarnos, y Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre. Danos la salida en toda prueba y en toda aflicción, pero en victoria. No queremos abandonar el proceso, sino abrazarlo. En el nombre de Cristo Jesús.